Hola, muy buen día a todos. Te doy la bienvenida a mi canal Análisis en Breve y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es del agua. En los últimos días, semanas, meses, incluso años, se ha desatado una crisis de agua sin precedentes a raíz de varios problemas que han incentivado esta crisis. ¿Y por qué se ha disparado la cuestión mediática en ese sentido? Porque en la parte norte del país, por ejemplo el caso de Monterrey, se ha mantenido una crisis de agua. Y muchos se preguntarán, ¿por qué? Tal vez suene obvia la respuesta, pero es cierto que es mucho más complejo de lo que parece. Y para ello hay que analizar cómo se ha llegado a esta situación no solo en México, sino a nivel mundial. Primeramente, hay que recordar que el agua es uno de los recursos vitales para la subsistencia de la vida, tomando en cuenta de que, en nuestro caso, nuestra especie no podría subsistir con agua salada, que es más del 97.5% aproximadamente, mientras que el 2.5% restante es de agua potable y de ese 2.5, menos del 0.5% se puede beber. Por lo tanto, vemos que aquí surge una cuestión de desabasto. Para 8 billones de personas aproximadamente es una cuestión muy preocupante. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? Al crecer las poblaciones, crecen las necesidades, y al crecer las necesidades, uno se pone más creativo para subsistirlas. Por ejemplo, la revolución industrial. A partir de esta se usaron las maquinarias, se empezaron a usar nuevos métodos para la creación y transformación de materias primas y tener objetos procesados. Y también, a raíz de esta, se empezaron a utilizar más recursos y materias primas para la manutención y la conservación de estas maquinarias para que pudieran funcionar, así como de energía. Y una de estas fue el agua, para que así mantuviera ese ritmo de producción que ya se estaba acelerando. Pero lo que no contamos es que al industrializar también terminan desechando tipos de sustancias tóxicas o cualquier otro tipo de desecho que pueda ser dañino. Y muchos de estos se van al agua. Entonces aquí llegamos a un problema de contaminación, que este es uno de los muchísimos problemas que se han desatado. Pero aquí vemos que han terminado en ríos, han terminado en mantos acuíferos puros, y por lo tanto lo terminan contaminando. Y esa práctica persiste hasta el día de hoy, donde muchas empresas, por ejemplo, desechan diferentes cosas en los ríos, en los lagos y demás, ya sean sustancias químicas, desechos biológicos infecciosos, metales, plásticos, etc., contaminando esa agua potable que pudieran usar las personas. Pero a todo esto, el punto de inflexión sucedió en el siglo XX. ¿Por qué? El siglo XX fue determinante para darle un rumbo nuevo a la humanidad, tomando en cuenta de que hubo 2 guerras mundiales, hubo una guerra fría, hubo pelea de ideologías, hubo pelea de mercados para consolidar así un mundo globalizado, donde todos necesitan de todos y ya todo es cuestión política. Por lo tanto, vemos que el agua por sí misma surgió como un recurso normal, pero se terminó convirtiendo en una forma de hacer negocio, en una forma de alterar el mercado y en una forma de convertirla en un cierto tipo de oro, metafóricamente hablando. ¿Por qué? Al haber un recurso con limitaciones, es decir, que no haya mucho, su valor incrementa. Por lo tanto, el agua, al ser muy poca la cantidad que es potable y mucho menor la cantidad que es consumible, es por ello que hay un mercado del agua. Y con esto llegamos al final del siglo XX, donde ya hay mucha industrialización y ya hay 3 sectores, el primario, secundario y terciario, oficialmente conformados en el sistema mayoritariamente capitalista. Aquí vemos algo interesante, puesto que al haber un mercado del agua y al haber una potencial industrialización y comercialización, se necesitan recursos y uno de estos es el agua. Además de que en el siglo XX se disparó la población a nivel mundial. Con esto, vemos también que al haber más necesidad de recursos básicos como es el agua, pues hay un incremento de la demanda de este recurso, haciendo que incremente asimismo el valor del agua, contribuyendo a una cuestión de un ciclo económico que le da dinamismo. Pero eso hablamos en la parte económica. Pero en la parte más esencial, que es la subsistencia, la necesidad de un recurso básico para vivir, que es el agua, vemos que inicia la crisis. Y pueden ser muchos factores, pero vamos a resumirlo en 2. La sociedad o la persona, el individuo en sí, y asociaciones. Primeramente, nosotros como sociedad somos responsables del consumo responsable de recursos, y uno de ellos es el agua. Y al haber un consumo desmedido, la sobreexplotación de este recurso, es decir, desperdiciamos el agua que tenemos, no la aprovechamos y no la cuidamos como debe de ser, nosotros mismos incurrimos a que hay una crisis además de que consumimos
muchos productos a base de agua que resultan en algunos casos innecesarios. Y aquí es donde entran asociaciones. Lo ponemos así porque son grupos, ¿no? Son organizaciones y son en su mayoría empresas. Y aquí viene otro punto muy incómodo para la cuestión económica, que estas empresas, al haber una gran demanda de cuestiones líquidas que se conforman de agua, pues estas empresas acaparan la materia prima o el recurso, que en este caso es el agua, y al acapararlo, entonces puede llegar a una sobreexplotación que ya llegó desde hace décadas. Por lo tanto, estas empresas, que en su mayoría son en la cuestión de bebidas como refresqueras, de jugos, o empresas especializadas en vender agua, el mercado del agua, como ya lo había mencionado. Y en el caso de México, vemos que las compañías refresqueras son grandes protagonistas en el mundo económico, que es el caso de Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, por mencionar algunas. Vemos que estos grupos corporativos, al haber una gran demanda por parte del consumidor, pues ellos se les hace más fácil aumentar la producción, pero necesitan grandes cantidades de agua. Pero ¿cómo van a poder acaparar el recurso si puede haber mucha resistencia por parte de la población en sí, de ciertos lugares, por supuesto? Pues el Estado ahí interviene por un conflicto de interés. Ahí se divide el interés, o el interés de la población para tener su recurso normal, o el interés para abastecer y concesionar a esas empresas de cualquier cuerpo de agua con tal de que se mantenga el interés económico. Ahí vemos que hay dos cuestiones que complican la situación política. Y ahí deriva muchos problemas, puesto que en el caso de estas compañías han acaparado lo suficiente para tener concesiones de muchos mantos acuíferos, que en su defecto se van a terminar secando al haber una sobreexplotación de ese recurso. Y al haber una sobreexplotación de ese recurso, también hay otros efectos adversos en el ecosistema y en la naturaleza que son derivados de consecuencia del desabastecimiento de un recurso natural esencial para la vida. Por ejemplo, si no hay agua debajo de la tierra, la cuestión subterránea, la tierra por sí misma se empieza a ser infértil, que si bien hay muchos más factores que se pueden explicar y no se podrían detallar en este video, es cierto que puede contribuir a que haya sequías, haya problemas de fertilidad de la tierra, y no va a ser suficiente con que haya métodos de riego para poder cultivar, y por lo tanto se está alterando la actividad económica primaria, y ahí inician los problemas, puesto que ya no todos van a poder tener acceso al recurso vital, además de que va a tener problemas en el ecosistema. Y como mencionaba, la cuestión de estas empresas, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola es muy popular en México. Te puedo asegurar que conoces a una o más de una familia que no puede comer sin su botella de Coca-Cola. Esto da a implicar de que aquí hay una cuestión de preferencia del consumidor, y al haber preferencia del consumidor, entonces la empresa se puede dar el lujo de producir sabiendo que va a ganar, pero ahí es la cuestión de que necesita más agua y va a hacer hasta lo imposible para obtenerla. Aquí vemos que hay una responsabilidad de esas empresas que están acaparando demasiado ese recurso, dejando secos diversos mantos acuíferos, además de dejar en desabastecimiento del agua en sí misma natural a la población. Pero también la responsabilidad termina siendo de nosotros como consumidores al hacer esas empresas que produzcan más porque nosotros les compramos. Un ejemplo de esto es que hace unos días se había hecho una campaña para que no consumieran productos de Coca-Cola, haciendo un tipo de protesta a sabiendas de que estas empresas se aprovechan de manera desmedida y controversial de estos recursos que son para todos. No por nada la compañía en México es muy importante y tiene de las mayores centrales a nivel América, como el caso de la ciudad de Toluca, donde hay una gran sede de Coca-Cola. Y mencionando solo un ejemplo, pero hablamos de la importancia que ha tenido esta empresa a nivel económico porque el mismo consumidor le da ese poder. Pero a la par nos vamos quedando sin esa parte de agua que se queda la empresa Coca-Cola, por ejemplo. Y hasta este punto del video tendremos que parar, porque llega el momento de la reflexión. ¿Hay responsables? ¿Hay culpables? Pues somos todos. Y en el momento en que aceptemos que tenemos la responsabilidad de cuidar los recursos como es el agua, entonces vamos a comprender de lo que ha estado esta crisis de agua. Y veremos conforme pasa el tiempo más y más y más este asunto. Además de que se van alterando diversas cosas y diversos factores como el ciclo del agua, la fertilidad de la tierra, aumentando la contaminación y viendo los efectos que vamos a sufrir. Y desafortunadamente tendremos que llegar hasta ese punto para lograr entender lo que estamos provocando.
Y muy bien, esto es todo, espero que haya sido de utilidad para cuando menos aperturar el panorama y comprender la importancia de este recurso y saber cómo es el panorama tanto como de nosotros como individuos como colectivamente, como sociedad. Nos vemos en un próximo video y recuerden, estamos en su canal Análisis en Breve.